esta derrota contra el terrorismo en el sector rural. Rondas campesinas. El presidente, sin embargo, pues ha señalado que podrían tener, ¿no?, un papel importante para asistir a la lucha contra la inseguridad, incluso en sectores urbanos. Hemos visto ya algunos carteles, ¿no?, que hablan de academias, de rondas urbanas. Sin embargo, el ministro Carrasco, el ministro del Interior, Juan Carrasco, ha señalado que las rondas recibirán capacitación, pero que tendrían pues una tarea o un papel muy acotado, ¿no? Ha dicho que la policía será el único organismo persecutor del delito, pero uno de todas maneras tiene, para variar, incertidumbre en este tema, porque se supone además que si se impulsa este tipo de prácticas, podríamos estar hablando pues incluso de milicias paralelas. No sé si estoy exagerando. De repente Ricardo Valdés, ex viceministro de Orden Interno, nos puede tranquilizar. ¿Cómo está usted, Ricardo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ve la situación? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy pecando de terrorista en términos de lo que podría ser una utilización de las rondas campesinas para fines que van más allá de los originales, de los que fueron planteados? Creo que lo central aquí es lo que ha señalado en un inicio, es el importante rol que cumplió las rondas a fines de los 70 para darle seguridad al campesinado, ¿no? Sobre todo en zonas muy alejadas donde no llegaba la policía, y más aún con el terrorismo, que la policía se replegó y por lo tanto no le daba seguridad a las zonas apartadas. En el camino ya son más de 17 regiones que tienen rondas campesinas, y en efecto estas rondas están circunscritas, como su nombre lo indica, al ámbito rural. Las rondas están reconocidas en la Constitución. Creo que uno no debe tampoco asustarse con ello. Están reconocidas en el artículo 149 de la Constitución, y dicen que ellas van a trabajar de las manos con autoridades comunales. Y además mencionan claramente que su labor está circunscrita a su ámbito territorial. Eso significa que es a su comunidad y dependen de sus autoridades comunales. Las rondas también tienen una ley, ya que tiene varios años esta ley, y tiene un reglamento que en efecto establece cuáles son los mecanismos, las funciones, los mecanismos de elección, la duración, la necesidad de tener que inscribirse, hay un registro. Y esta particular fuerza, porque Perú es quizá el único país en América Latina y en el mundo que tiene esta experiencia con rondas campesinas, tienen en el Ministerio del Interior una dirección de rondas campesinas que coordina con ellas para poder tener una articulación con otros organismos del Estado. Nunca las rondas campesinas pueden sustituir a la Policía Nacional. Es una entidad de colaboración y contribución, y que tiene en su ámbito, según las funciones por ley, ayudar y colaborar con la seguridad, con el orden en sus comunidades, y también tiene funciones también de conciliación extrajudicial, por ejemplo, ¿no?, para resolver conflictos entre familias dentro de su propia comunidad. Hace una suerte de labor como que después de paz en algunos momentos. Y hay algo que se llama la justicia consuetudinaria, que está reconocida también por el Poder Judicial, por el sistema judicial, y así es como se ha ido estructurando un poco este modelo, que, como repito, está en muchas regiones del Perú, pero tiene funciones específicas y circunscrita a su ámbito de trabajo. Cualquier modificación, cualquier modificación pasaría obviamente por una transformación legal, entonces. Sin lugar a dudas, inclusive la incorporación del concepto urbano tiene que ir también por una rectificación de la ley que le dio origen, que es la ley 2908. Entonces, no se puede hablar con tanta ligereza, y creo que la suspicacia se instala, lamentablemente, por un tuit que puso el primer ministro cuando afirmó este viaje que hizo al corredor minero, a Chumbivilcas, del cual es originario, y él afirmó que las rondas iban a ser el elemento que le iban a dar a él la seguridad. Y ahí sí teníamos un problema, porque la seguridad de los mandatarios no recae en las rondas campesinas,
está en la Policía Nacional. Eso está en sus funciones, está en sus leyes, en sus reglamentos. Por lo tanto, ahí hizo muy mal el primer ministro en afirmar eso. Además, no solamente lo afirmó, sino que lo puso en práctica. Hay el titular de un diario que salió ayer donde él aparece con sus rondas a caballo, y esa no es la forma. Entonces, él está mandando señales equivocadas, y hay que además indicarle que eso es un delito, eso se llama usurpación de funciones y tiene pena de cárcel. Entonces, sí sería conveniente que el primer ministro se ubique un poco en cuál es el rol y la función de las rondas, que no existen rondas urbanas legalmente reconocidas, que en las ciudades opera la policía y además tiene un trabajo conjunto con los serenazgos y con los propios vecinos. Se llaman juntas vecinales, y existe dentro de la policía una unidad que trabaja con las juntas vecinales que se llama participación ciudadana. Entonces, o sea, ya hay un mecanismo, ya hay una vía donde la ciudadanía puede participar de alguna manera de forma colaborativa, pero sumamente, pues, digamos, limitada en lo que es la colaboración con la policía y el serenazgo. Está acotada la parte preventiva en las ciudades, y eso es así. Insisto, lo otro es usurpar funciones que no corresponden. Ahora, el presidente de la República, en su mensaje del 28, él también habló de darle una logística y un presupuesto a las rondas. Hay que ver en qué consiste esa logística y ese presupuesto. Pero acá lo central y lo indispensable es que no se superpongan las funciones con la Policía Nacional, que es la única que está autorizada para el control del orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana. En este último aspecto, en coordinación con otras entidades que tienen esa función, no con las rondas. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, Ricardo, porque a lo largo de los años las rondas, por supuesto, han tenido una historia también heterogénea, y no sería la primera vez, ojalá no ocurra eventualmente, pero no sería la primera vez que de alguna manera fueron politizadas, ¿no? Hacia el final también del gobierno de Alberto Fujimori, las rondas fueron politizadas y esto las erosionó en realidad a lo largo del tiempo, las terminó por debilitar. Yo pude hacer unos reportajes sobre el terreno, en este caso en Ayacucho, y claro, en esos momentos ellos estaban muy inconformes porque se sentían abandonados luego precisamente de haber sido, como digo, politizados en su liderazgo. Entonces, en realidad habría que entender más bien con mucho cuidado este tipo de situación y probablemente fortalecerlas, reconocerlas, pero siempre guardando los límites que usted está planteando, ¿no? Sí, las rondas tienen una jerarquía y tienen una gran autonomía, es decir, una ronda respeta a la otra y no se meten tampoco en su zona, en su jurisdicción. Entonces, eso es lo central, ¿no? Ahora, hay en estos momentos dos centrales que agrupan a las rondas, una que es la CUNARC y otra que es la CONARC. Ambas han incorporado a lo que originalmente eran las rondas campesinas circunscritas al ámbito rural, ambas han incorporado también el ámbito urbano, o sea, hay una intención de entrar al ámbito urbano. La experiencia en Cajamarca es la que se quiere, y no sé si Mesías Guevara intervino con este tema o no, pero en todo caso creo que sin duda las rondas campesinas en Cajamarca han sido y siguen siendo y seguirán siendo un factor muy importante para los temas de la seguridad y de la conciliación sobre todo. Pero las rondas urbanas en la ciudad han generado problemas, y el gran tema es que también conozco de algunos casos, mientras también estuve en el ministerio y pude tomar conocimiento de ello, en donde actuaban inclusive estableciendo cupos y generando dentro de la propia ciudad una suerte de territorio liberado que solamente ellos administraban, y los comercios tenían que pagarle un cupo a estas rondas urbanas. Claro, ojo. Más ocurría en Trujillo con las pandillas o con estos grupos de criminalidad que establecían cupos para ser protegidos, ¿no? Con la excusa de la protección, ellos iban cobrando cada vez más. Entonces, ese esquema también fue seguido por algunas rondas urbanas en Cajamarca, y la policía reportaba que había serios problemas. Y muchas veces también en las propias zonas urbanas exageraban con sus métodos
de castigo cuando es explícitamente lo que manda la Constitución, a ese nivel, es que las rondas deben respetar, sin lugar a dudas, los derechos fundamentales de la persona. Eso significa el libre tránsito, la libertad de domicilio y todos los derechos fundamentales que están en la Constitución. Y a veces estas rondas no respetaban los derechos fundamentales, e inclusive hay muchos ronderos que han sido procesados por secuestro, por no respetar, por no conducir hacia las autoridades al presunto ligero o a la persona que había cometido un presunto delito. Ha habido algunos casos de alto perfil. Para terminar en segundos, usted que conoce por supuesto la oficialidad policial, ahora que se está hablando incluso de la modernización de la policía, me imagino que más allá de los límites legales que usted ha planteado, dentro de la policía no se observaría con buenos ojos una iniciativa que extienda precisamente el ámbito de las rondas, ¿no? Formalmente me parece un sinsentido. Obviamente la policía no lo va a ver con buenos ojos porque estarían apropiándose de su función. Lo que más me preocupa a mí es el sentido político que puede tener esto. El ejemplo ha sido mencionado hace un momento, pero también existe la suspicacia. Esto se origina desde los comentarios del primer ministro, la suspicacia que el propio gobierno quiera estar generando su propia fuerza parapolicial, paramilitar, su fuerza de choque, y esa es la suspicacia que en realidad se ha generado como consecuencia de estos comentarios. Eso es lo que hay que cuidar y es lo que hay que observar muy de cerca. Gracias, Ricardo Valdés, por estas aclaraciones tan importantes. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara esta noche. Vamos a ir